estudiar cómo varía la resistencia eléctrica con la temperatura. En el desarrollo de este video vamos a ver a qué se debe la variación de la resistencia eléctrica con el cambio de temperatura y cómo se hacen los cálculos. Primero, a qué se debe. A la izquierda podemos ver un conductor eléctrico cilíndrico por el cual está circulando corriente eléctrica y está representada por electrones que tienen un movimiento y lo vemos acá en la figura. El conductor a su vez está compuesto por átomos, serían estos átomos azules que vemos a la derecha, que están unidos en forma de red. Como toda la materia está compuesta por átomos que se encuentran enlazados. Entonces, ¿qué sucede cuando cambia la temperatura? Si por ejemplo hay un incremento de temperatura, los átomos que componen la red del conductor empiezan a oscilar, empiezan a moverse, empiezan a moverse en diferentes direcciones, separándose de la posición inicial que tenían, y lo que puede ocurrir es que golpean a los electrones que están pasando a través de la red. Entonces, al golpearlos disminuyen su velocidad y por lo tanto ofrecen mayor resistencia al paso de la corriente eléctrica. Entonces, de esa manera podemos asociar que un incremento de temperatura va a producir un incremento en la resistencia eléctrica. Y por el contrario, si la temperatura disminuye, los átomos que conforman la red del material del conductor se van a mover en menor medida y por lo tanto los electrones no van a chocar contra ellos, no van a colisionar. Entonces el material va a tener o va a ofrecer menor resistencia eléctrica. ¿Cómo la calculamos? Veamos un ejemplo. Tenemos acá un conductor eléctrico de cobre que inicialmente tiene una resistencia de 1 ohm y una temperatura de 20 grados centígrados. Como hablamos recién, si yo incremento la temperatura, por ejemplo de 20 a 25 grados centígrados, la resistencia que va a tener el conductor va a ser distinta, va a tener que ser mayor, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a calcular? Con esta expresión donde vemos la resistencia inicial R1, que es lo que teníamos acá, la temperatura inicial T1 y la temperatura final, que es el incremento de temperatura o la disminución de la misma. Acá también aparece este coeficiente alfa, que tiene que ver con el tipo de material, ¿sí? Acá el conductor es de cobre, podría ser de algún otro material, y va a variar, o sea, no todos los materiales van a incrementar o disminuir su resistencia en la misma proporción o magnitud. Va a depender también del material, ¿sí? Eso es algo por ahí un poco intuitivo porque cada material tiene distintos átomos de distinto tamaño, entonces van a influir en el momento de que choquen con un electrón, como hablamos al principio del video. Este coeficiente de variación de la resistencia con la temperatura se mide en 1 sobre grados centígrados y, como dijimos, depende del tipo de material. Lo podemos encontrar en tablas, está tabulado y podemos ver sus valores para distintos materiales. O sea que generalmente en un problema van a ser datos. Resolvamos ahora un problema. Por ejemplo, acá tenemos un alambre de cobre que tiene una resistencia de 20 ohms cuando la temperatura es de 10 grados centígrados. Y nos pregunta cuál será el nuevo valor de resistencia del conductor de cobre si la temperatura sube a 70 grados centígrados. Ya sabemos que tiene que ser una resistencia mayor. Entonces los datos son R1, 20 ohms, la temperatura 1, 10 grados centígrados. Nos preguntan cuánto vale la resistencia, que sería R2, cuando la temperatura es de 70. Utilizamos la ecuación y reemplazamos R1 por 20 ohm. Esta 1 es una constante, el valor de alfa que lo sacamos de tablas, y las temperaturas T2 70 grados centígrados es la final y la inicial 10. Eso nos da un valor de 24,584 ohm. Bien, de esa manera yo puedo obtener la resistencia que va a tener un material cuando cambie su temperatura. Si la temperatura hubiese sido la T2 menor,
lo que va a ocurrir siempre es que la resistencia va a bajar. Bien, el tema es bastante sencillo, no hay mucho más para agregar, así que con eso ya podrían resolver los problemas.